Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Revista Española Peón de Rey, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. Bueno, muy bien, les contamos a nuestros oyentes, si recién encienden la radio, que esta es una propuesta educativa y cultural que semanalmente ponemos al aire por Radio AM la 1220 Ecomedios. Aquí hablamos de ajedrez educativo. ¿Qué es el ajedrez educativo? Que el ajedrez, el juego, ingresa al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez no solo para comentar y hablar de ciencia, sino también para transmitir valores. Nos gusta el ajedrez educativo porque con él los chicos no compiten, sino que conviven, y en todo caso lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada, nos pueden escuchar por Ecomedios, la 1220, desde su casa, desde el auto. También nos pueden escuchar y seguirnos a través de la página de la radio, ecomedios.com, o bajar la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store para escucharla desde el teléfono. También vamos a rendir un tributo hoy porque a 20 de julio se cumplen 40 años y nos referimos a la conquista de un mundial de ajedrez en la categoría cadete que logró justamente un argentino, Marcelo Javier Tempone. Esto sucedió en Francia 10 años después, en 1979. Voy a jugar un poquito con la memoria. ¿Recuerdan? ¿Tienen algunas cosas? Esto es con trampa porque yo vine preparado. ¿Tienen algunos recuerdos del año 79? Sí. ¿Recuerdos de todo tipo? Que haya pasado cosas en el año 79. Mira, 79, lo primero que se me ocurre, un año después exactamente de Argentina campeón mundial, ¿te acordás que se jugó un partido Argentina-Resto del Mundo en la cancha de River? Sí. Estuve ahí en la cancha con mi hermano y unos amigos, la cancha llena, era un partido que parecía oficial de la expectativa y el fervor y cómo se jugó ese partido, porque aparte vinieron todas las estrellas del Mundial 78, todas. Un partidazo. ¿Y vos? Bueno, era un recuerdo malo, era el proceso, estaba en ese momento el proceso, en pleno proceso. Secretaria Martínez de Oz de Ministro de Economía, Videla de Presidente, desapariciones que no se sabían todavía. Creo que en el 79 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la primera vez que yo tuve alguna noticia, porque tuve acceso a un documento que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí por primera vez leí las palabras desapariciones y torturas y Exactamente. Llegó la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, registraba 5.000 desaparecidos, pero mientras el presidente decía que se trataron de excesos guerrilleros que se habían ido de la Argentina. El Papa Caro Wojtyla había aceptado mediar en el conflicto argentino-chileno. Es el año de la muerte de Rockefeller y Victoria Ocampo, de la llegada del Ayatollah Khomeini a Irán, que después va a prohibir el ajedrez allá, cuando se incendia el Teatro Avenida, de acá de la Avenida de Mayo al 1200. Bueno, la asunción de Margaret Thatcher como primera ministra británica, el año que muere John Wayne, o que Borges cumple 80 años. Robert Cox, el director del Herald, abandona el país por las amenazas. Cámpora es autorizado a viajar a México y Jacobo Timerman le permiten radicarse en Israel. Estamos hablando del exdirector del diario La Opinión. Que María Elena Walsh publica Desventura de un país, Jardín de Infantes, una crítica a la censura y la injerencia del poder, ¿no?, en la cultura. En ese verano se producen cortes de luz por mal estado de las fuentes de producción, año 1979. La inflación, el 139% anual. Estábamos. Y la deuda externa llegaba a los 19.000 millones. ¿Cómo nos conocían los argentinos?
DM2. Sí, Tiempo sí, la claro. Plata dulce. Así que bueno, eso va a ser un poco la presentación del año 79. Después vamos a hablar justamente con nuestro invitado, con Marcelo Tempone, que fue el campeón argentino. Y vos, bueno, Enrique, tenés preparado el día de hoy, porque es el Día Mundial del Ajedrez, como consecuencia de la fundación de la FIDE. Exactamente. ¿Esto sucedió en dónde? Esto sucedió en París en el año 1924. Muy bien. Mientras se jugaban los Juegos Olímpicos, Sí. mientras se juegan los Juegos Olímpicos, el ajedrez quiere ingresar como un deporte más, Sí. no lo autorizan y hace su propia Entonces federación. hacen un torneo de ajedrez que era el torneo mundial de aficionados, el mundial de aficionados, para demostrar que había aficionados en ajedrez, que era un deporte amateur, y bueno, juegan ese torneo que lo gana Herman Mattinson, Bueno. el torneo individual. Bueno, después profundizamos después. Después lo contamos. Sí, Sí, vamos a buscar perfecto. ese fondo. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente llamando al 4392 2468 o 15 5007 2260. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Si te gusta el ajedrez, prendete a Ecomedios AM 1220. Los sábados de 10 a 11. Frente al tablero. Junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida del Libertador 7395. Informes al 52 93 6100. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Muy bien, a las 10 y 16 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con un ajedrecista llamado Marcelo Javier Tempone, que hace 40 años se consagraba campeón mundial cadete en Belfort, Francia. Tempone fue también campeón argentino en 1987 y 2 veces subcampeón en el año 83 y en el año 90. En 1985 se radicó en España, estuvo allí durante 1 año y medio, fue campeón del circuito catalán. Representó a la Argentina en los campeonatos panamericanos por equipos, uno en Junín en el año 87, el equipo salió tercero y él ganó la medalla dorada a la individual, y en Cascabel en 1995 obtuvo medallas de plata, tanto por el equipo como su condición individual. Se retiró de la práctica del ajedrez entre 1998 y 2007. En el año 2017 en Termas de Río Hondo se consagró campeón argentino mayores de 50 años. Se enfrentó con 3 ex campeones mundiales, con Spassky, con Petrosian y Kasparov. A Petrosian le ganó. Y entre sus mejores resultados figuran victorias, 2 ante Nigel Short, triunfo frente a Petrosian, como dijimos, y Alonso Zapata, y algunos empates frente a Georgiou, Taimanov, Granda y Leco. Esta es la presentación de Marcelo Tempone. Hola Marcelo, buenos días, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompañan Enrique Arguiñarís y Andrés Prestileo. Bueno, hola a todos, muy buenos días, Carlos, aprovecho para saludar a toda la audiencia de Frente al Tablero, bueno. Que es un programa muy importante para el ajedrez. Bueno, y debe ser tan importante que conseguimos que te levantaras un sábado temprano, ¿no? No, yo me levanto temprano, pero los sábados sí aprovecho para dormir un poco más. Bueno, muchas gracias por esta atención que tenés con nosotros en particular. No, por favor. Marcelo, se cumplieron 40 años de aquella conquista mundial, de aquel viaje, tu primer viaje creo que al exterior, con un asistente, con un montón de dificultades.
Sí. ¿Podés contarnos un poco cómo llegaste a ser clasificado para el Mundial? ¿Vos ganaste un campeonato argentino? ¿Cómo lograste la clasificación? Bueno, esto yo una vez creo que te había contado, que en realidad yo había ganado el campeonato argentino, o lo debería haber ganado el año anterior, y hubo un problema técnico, o sea, yo perdí por tiempo una partida con el reloj, por un problema del reloj que andaba mal, y entonces 2 minutos antes del tiempo establecido se me sancionó el tiempo. Y entonces yo, que había ganado todas las partidas, perdí esa partida y no pude ir a jugar el Mundial de Cadetes del año anterior, del año 78. Claro. Y donde yo estaba jugando me parece muy bien. Y incluso pensé en no jugar más después de esto. Sí. Y finalmente jugué al año siguiente para clasificarme. Y bueno, y ahí logré ganarlo, pero justamente lo gané muy ajustadamente y faltando 2 rondas estaba segundo. Sí. O sea que en realidad era más lógico que hubiera ganado el año anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se dio el título. Y justo, claro, que gané medio, viste, sorpresivamente, y después gané el Mundial. Mirá qué bien. ¿Y con qué expectativa viajaste? ¿Te veías favorito? Digo, Bueno, no, voy allá a lucharla. Bueno, yo no me veía como favorito, pero sí me veía que en esos 2 años últimos había mejorado mucho, y me veía como uno de los jugadores que podía aspirar a ganarlo, pero no de los 2 o 3 favoritos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y viajaste acompañado, porque te tocó ir justamente con Bernardo Wessler. Con Bernardo Wessler, sí, sí. Yo había, en ese momento, estudiaba con un profesor que se llamaba Alberto Paglilla, pero después hasta el final la federación me puso a Wessler de acompañante, que igual estuvo muy bien conmigo y fue me cuidaba mucho, era como una persona muy buena, o sea, una gran persona. Había mucha plata, entonces te pagaban pasaje a vos, pasaje al entrenador. Bueno, lo que pasa no es que hubiera mucha plata, es que un menor tampoco podía viajar solo, ¿no? Claro, claro. Imagínate el miedo, ¿no? De ir al exterior, lo que sería para vos, ¿no? No tenía miedo, pero tampoco podía viajar solo, siendo menor. Y Marcelo, ¿qué recordás del desarrollo del torneo, no? ¿Cómo te fuiste sintiendo? ¿Qué fue pasando? Si fue parejo o desparejo para vos. No, el torneo fue de menor a mayor, porque empecé haciendo tablas la primera ronda con un desconocido, pero después gané varias partidas y llegué a la última ronda con invicto y con medio punto de ventaja. O sea, yo haciendo tablas, por más que me alcanzaran, yo ganaba porque había estado con el mejor sistema del torneo. Y, o sea, llegué con aire a la última fecha, digamos. Creo que en el torneo gané muy bien, ¿no? Bueno, a ver, Enrique, querías... ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Enrique, ¿cómo estás? Decís? No, recién me hicieron recordar qué estaba haciendo cuando el hombre llegó a la luna, y yo lo dije porque me acordaba perfectamente, como todos nos acordaremos, los que vivimos en esa época, y yo también te puedo decir que estaba haciendo cuando me enteré de que vos fuiste campeón mundial. Me acuerdo que estaba en un torneo que se hacía en Buenos Aires, yo no sé si no fue un magistral que se hizo en la Facultad de Derecho que ganó Víctor Cornoy. De repente alguien se acercó al lugar principal, delante de toda la tribuna, y puso un cartel que decía Marcelo Tempone, campeón mundial cadete de ajedrez. No sé si te contaron esto. ¿Sí? No lo sabía. Mira qué dato. El certamen del que habla Marcelo, estamos hablando de un campeonato mundial que se jugó a 11 ruedas. Estaban los mejores, como dijimos, Nigel Short, que justamente después con los años fue uno de los mejores ajedrecistas de la historia de Inglaterra. Estaba Iván Morovic, el mejor o uno de los mejores de la historia del ajedrez chileno. Gilberto Milos, lo mismo en Brasil. Johan Hartanson de Islandia. Joel Benjamin de Estados Unidos. Elves de Estonia. Y bueno, como él dice, Marcelo arrancó con 2 empates, pero después metió 6 victorias y total redondeó 5 igualdades, con lo que sumó 8,5 puntos sobre 11 y se consagró campeón mundial, relegando por sistema al inglés Short. ¿Qué pasó con tu regreso, con tu familia? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué pasó a partir de ahí con vos con el ajedrez? ¿Ya soñaste con decir quiero ser un ajedrecista profesional? ¿Qué pasaba por tu cabeza y de tu familia, Marcelo? Bueno, sí, en ese momento yo incluso me quedé en Europa 2 meses jugando. Mi familia siempre me apoyó mucho para jugar al ajedrez.
Ajá, ¿no tenías unos padres que decían que había que priorizar poner el estudio, que primero querían tener un hijo médico antes que ajedrecista? Mis padres siempre fueron, me dieron mucha libertad para elegir lo que yo quisiera hacer. Y yo entonces ahí me quedé un par de meses, 2 o 3 meses en España, Ajá. que fue la primera vez que fui a España. Después viajaría más adelante también, en el año 85, que ahí viví 1 año y medio. Ajá. Que como vos citaste, que jugué el circuito catalán. Sí. Pero primera gira que hice por España la hice en el año 79. Sí. Y después del campeonato mundial. Sí. Claro. Jugué todo el circuito también catalán. Sí. A ver si, no sé si Ever me está escuchando desde Holanda. Ever, buenos días, te saluda Carlos Hilardo. Buenos días, Carlos, buenos días, amigos, y buenos días también a mi amigo, mi querido amigo Marcelo Tempone, al cual siempre felicitaré por su hazaña. Ever, dice Tempone que cuando terminó el Mundial en Belfort, en Francia, pasó por España y que estuvo jugando algunos torneos abiertos. ¿Vos podés dar testimonio que eso es real? Sí, señor, con mucho gusto, porque es un recuerdo para mí muy grato, claro, menos para Marcelo. Sí. Jugamos nosotros, uno de los torneos fue en septiembre de 1979 en Calella de Mar. Fue un torneo muy importante para mí, sí, porque ahí logré vencer justamente al campeón mundial cadete de Argentina, ¿no? Que era toda una gran promesa. Marcelo, ¿es cierto esto? Sí, no lo pongo en duda. Yo no me acuerdo de la partida, pero no lo pongo en duda. Sí, jugaste una Bogo India. Ah, mirá vos. ¿Cómo estás, Ever? Te saludo. Sí, muy bien, muy bueno. Bien de ánimo. Muy bueno, bien de me alegro ánimo. mucho. Hay otro problema. Bueno, ¿y qué pasó, Ever? ¿Y fue la conquista? ¿Ganaste a un campeón del mundo? Bueno, le gané a un campeón del mundo y era toda una promesa, ¿no? Y además, inmediatamente después, cuando él regresó a Argentina, venció a Petrosian, date cuenta, ¿no? Claro. Pero este torneo de Calella significó en mi vida un gran salto, porque gracias a mi buena actuación en este torneo, fui invitado a jugar en Baicansay en enero de 1980. Ajá. Y ya después me quedé en Holanda yo. Ah, bueno. Ever, simplemente era este toquecito, este dato para pasarle a Marcelo, que no era una buena noticia, pero hubo gente que lo estuvo siguiendo y bien salió campeón del mundo. Sí. No, y Marcelo siempre es un referente, ¿no? Bueno. Es un jugador muy bueno y fantástico. ¿Querés revancha, Marcelo, de eso? ¿Querés darle la revancha? Sí, como claro, si venís por aquí... Hay que ver si Ever se la da, ¿no? Bueno, Ever, te mandamos un saludo grande desde aquí de Frente al Tablero. Un beso para vos y para Julia. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y saludos. Marcelo. Sí. ¿Y qué pasó con vos y con el ajedrez cuando llegaste? ¿Sentiste el apoyo, digamos, de la prensa, de gente que se acercaba como para interiorizarse, si te podían auspiciar, apoyarte para que te dedicaras al ajedrez? Sí, no tanto, porque no hubo unos grandes auspicios para mí. Solamente tuve una pequeña beca de Conex Canon, pero realmente muy pequeña. Sí. Y no tuve posibilidades de viajar afuera, ni como hacer una gira o eso. No, la verdad que nadie me lo ofreció. Y a través de esa conquista del Mundial se te abrieron las puertas para jugar después el Magistral de Clarín. Sí, jugué el torneo de Clarín, donde pude ahí vencer a Petrosian y digamos ser muy conocido por esa partida, ¿no? Ajá. Y Marcelo, yo recuerdo que tu triunfo tuvo una muy buena repercusión, acá se hablaba mucho. ¿A vos qué te llegaba de lo que se decía acá sobre lo que habías logrado? En Europa ¿te referís? No, aquí en la Argentina. Sí, la gente decía que había ganado, pero no estaba contenta, decía que yo era una gran promesa, pero ya te digo, nunca hubo un gran apoyo económico para jugar, siempre fue una deuda pendiente del país, esa que creo que tiene con todos los campeones mundiales, ¿no? Sí.
Sí, eso pasó. Y también hiciste el intento de radicarte en el exterior un tiempo, ¿no? Sí, estuve 1 año y medio en España, en Cataluña, en Barcelona. ¿Y cómo te fue allá? Nosotros mencionamos que ganaste el circuito catalán, pero... Sí, yo gané el circuito catalán y gané 10 abiertos, o sea, me fue muy bien. Ajá, ¿y decidiste regresar por qué? Decidí regresar porque por una cuestión más bien familiar y después ya me quedé porque después tuve una serie de pérdidas familiares y ya me quedé. Bueno, Marcelo, si tuviéramos que hacer un balance, pasaron 40 años, hay que tener en cuenta la edad que tenés hoy y la que tenías en aquel momento, que todavía cuando fuiste campeón no tenías 17. Claro. ¿Cambiarías algo en tu vida? Dijiste, uy, me equivoqué, me faltó esto para llegar, hubo tal cosa que podía haber cambiado mi suerte de aquel momento, porque quedó para muchos como la posibilidad de ser un talento muy reconocido, pero como que no llegó a más. ¿Vos creés que hubo algo de parte tuya que falló? Mira, creo que también que puede haber algo de parte mía también que falló o que no tuvo también el aliciente suficiente también para hacerlo. Creo que hoy en día hay más apoyo para los jugadores de ajedrez jóvenes que lo que había en ese momento. Sí. Creo que sí, que por ahí hubiera sido interesante poder dedicarme más, pero también no era fácil en ese momento, ¿no? Sí. Yo. No, yo escucho y respeto que generalmente dicen los ajedrecistas, bueno, por ahí no teníamos el apoyo necesario, sí. No estaban los auspiciantes, no estaban las empresas que se preocuparan o se ocuparan de nosotros, pero también de parte de los protagonistas, ¿había esa intención? ¿Vos tenías intención de querer ser ajedrecista? ¿Estabas decidido a sacrificarte, a estudiar y demás? Por supuesto, lo que pasa es que también es importante el apoyo, porque hoy en día todos los jugadores tienen su entrenador, su ayudante. Sí. Hoy, en ese momento, era muy solo para hacer la cosa, ¿no? Claro. Claro. Marcelo, mirá, te invito a escuchar un minutito, un temita música, pasamos 2 avisos y terminamos, después redondeamos la charla. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Dale. Agencia de Viajes y Turismo OATD, pasajes y excursiones nacionales e internacionales, cruceros, paquetes turísticos, lo mejor de Europa, destinos exóticos. OATD, Viamonte 861, teléfono 4322-6915. OATD, la empresa de turismo de todos los ajedrecistas. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín. La vivienda social en la provincia de Buenos Aires junto al ajedrez educativo y social. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita para niños y adultos. Estimula tu memoria y concentración. Aprende a planificar y a decidir. Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al 4811-9412 o 4151. Muy bien, seguimos aquí en Frente al Tablero a las 10:32. Nos acompaña hoy como invitado Marcelo Tempone, fue campeón mundial cadete en el año 1979, se cumplen 40 años. Me escribió una persona por Facebook, un tal Walter Sobel. Me dice, Marcelo, que tengo el gusto de conocerte, pero estarás con Marcelo Tempone. Te adjunto un lindo recuerdo publicado en la revista Ajedrez cuando jugábamos los intercolegiales de 1975. Y allí figura en una lista de los mejores tableros, primero Marcelo Tempone de la escuela La Salle. ¿Ibas al La Salle, Marcelo? Sí, la primaria. Ajá, bueno, y este muchacho figuraba ahí. El segundo era un tal Buscaglia. Buscaglia, claro, que fue un gran jugador argentino también. Ajá, y sí, de la escuela número 18. Y después estaba Walter Sobel, como dice él, y el cuarto un tal Augusto Petraglia, también de la Salle. Sí.
Mira, gente que te recuerda y manda algunos comentarios a través de las redes sociales. Sí, Buscaglia fue un muchacho que jugó mucho ajedrez y que falleció muy joven en un accidente. Mira, eso no. Era muy buen jugador de ajedrez. No lo tenía. Una gran persona. Por ahí nosotros aquí en el programa hacemos un hincapié, nos apoyamos en el ajedrez educativo, hablamos mucho más que lo importante el aprendizaje y no la premiación, el tema de la convivencia y no la competencia. Pero a mí una vez me quedó el recuerdo de cómo te iniciaste vos con el ajedrez, cómo descubriste vos el ajedrez. ¿Eso nació en un hotel en Mar del Plata? Sí, porque mis tíos tenían hotel en Mar del Plata y siempre venía un muchacho que jugaba al ajedrez y jugaba con mis primos y mis tíos y tenía un ajedrez muy lindo. ¿Y jugaba bien el muchacho? ¿Cómo? No debía jugar muy bien porque ganaba y perdía con mis primos, que no sé, que ellos jugaban como podían jugar a las cartas. Pero tenía un juego bárbaro. Tenía un juego bárbaro y entonces un día lo cargaban y le dijeron ¿cómo es? Que jugaba mal, que hasta Marcelo era capaz de ganarle. Y yo que miraba siempre, me molestó esto, porque ¿por qué yo no? Si yo más o menos estoy aprendiendo y entonces empecé a jugar y para demostrarles a mis primos que yo también podía jugar. Y mirá hasta dónde llegaste, ¿no? Qué fenómeno. Y escúchame, y después de 40 años de esta conquista del Mundial, actualmente, ¿qué hace Marcelo Tempone con el ajedrez? Bueno, con el ajedrez estoy bastante activo dentro de todo porque doy clases particulares, ¿Sí? También en Obras Sanitarias, que es un club que me apoya y me ayuda muchísimo. Ahí está la gente como Mario Tejera, Alejandro Mario Sass. Tejera, Alejandro Sass, que son como padrinos para mí ajedrecísticos, que realmente me están ayudando muchísimo. Sí. Y bueno, entonces también estoy jugando torneos de senior, que es mayores de 50. Sí. Y el año pasado salí subcampeón y el anteaño había salido campeón del senior. Claro. Y bueno, desarrollo una tarea ajedrecística, ya te digo, enseñando un poco y también jugando al ajedrez. Y dado que sos docente del ajedrez, Marcelo, si tenés un chico y querés incentivarlo para que se ponga a jugar al ajedrez, querés alentarlo, bueno, ¿qué le dirías así a grandes rasgos? Bueno, le diría que el ajedrez tiene que hoy en día estudiarse mucho, hay mucho por computación, hay que estudiar mucho y hay que dedicarle mucho tiempo. Y lo que le diría es que tiene que tratar de no desalentarse, que muchas veces mucha gente deja de jugar al ajedrez por desalentarse o por tener un mal resultado, y creo que justamente lo que yo te contaba de mi anécdota, que yo casi dejo de jugar por una partida malograda e injusta, pero que después logré un título mundial por seguir luchando. Creo que el ajedrez lo que más le diría a un jugador joven es que no se desaliente, que tiene que el ajedrez es duro y que hay que reponerse de un golpe. Claro. Y los padres acompañarlos y lo toman como un divertimento, como que el nene... Claro, los padres tienen que apoyar a los chicos, pero en ese sentido yo creo que mis padres lo hicieron muy bien, apoyarlo, pero sin exigirle, sin a veces como los padres sobre exigen a los hijos, eso tampoco creo que sea bueno. Apoyarlos sí, pero exigirles cosas no. Bueno, y también a veces te veo entrenando con Pablo Zarnicki, otro gran amigo que tenés, ¿no? Bueno, sí, Pablo es uno de mis mejores amigos del ajedrez y muchas veces nos juntamos a practicar o a mirar alguna posición. Es un placer para mí siempre juntarme con él porque creo que es uno de los referentes ajedrecísticos más importantes que tiene la Argentina, ¿no? Bueno, le contamos a los oyentes que estamos cerrando la charla con Marcelo Tempone, uno de los selectos 6 ajedrecistas argentinos campeones del mundo. Oscar Pano, Carlos Bielicki, Marcelo Tempone, Pablo Zarnicki, Sandra Villegas y Alan Pichot, los 6 argentinos que lograron alguna vez un campeonato mundial. El de Tempone sucedió hace 40 años y hoy pasó por Frente al Tablero. Marcelo, te agradecemos la participación, te mandamos un abrazo grande, la verdad que nos pone muy contento de que puedas estar en nuestro programa y contando este tipo de vivencias. Ahora va a salir un periodista de aquellos años, Mario Serafini, que también nos está escuchando. Sí, un saludo para Mario. No, bueno, lo tenemos, ¿está conectado Mario? Están tratando de llamarlo ahí a Mario. Él
contaba que en aquel momento él trabajaba para Radio Rivadavia, sí. El Oral Deportiva. Quien dio la noticia acá en la Argentina parece que fue Antonio Carrizo en el programa La Vida y el Canto. Claro, La Vida y el Canto. Y él anunció que Marcelo Tempone era el nuevo campeón mundial cadete que tenía la Argentina. Sí, Carrizo estaba muy ligado al ajedrez, de hecho fue presidente de la Federación Argentina de Ajedrez. Ajá, ¿y llegaste a tratarlo? ¿Hablaste con Antonio Carrizo? No demasiado, pero sí, lo conocíamos. Claro. Y en esa época, en el año 79, ¿eras invitado a varios medios? No sé si en aquel momento era radio, si era televisión o diarios. Sí, he ido varias veces a la televisión y a la radio. Ajá. ¿Y el apoyo que tuviste de Conex Canos para qué sirvió? El apoyo es como si me hubieran dado una pequeña dinero por mes para durante un año. Sí. Pero un dinero que no me acuerdo cuánto era, pero era poco, era una cosa como que no tenía. Hubiera sido mejor que dar ese dinero, dar una gira o una cosa así, ¿no? Claro. ¿Y vos representabas qué eras, de Torre Blanca o eras del Club Argentino? Yo primero empecé en Torre Blanca, pero después jugué en el Club Argentino. Cuando estaba gané el Mundial, creo que estaba jugando para el club ya. Ajá. Claro, y en el club, ¿cómo era? En esa época me imagino que sería una competencia distinta a lo que se ve hoy en los salones, ¿no? Sí, por supuesto, el Club Argentino en ese momento era un club maravilloso, sí, había todo tipo de actividad, todo momento, ajedrecística. Claro. Bueno, Marcelo, te queremos mandar un saludo desde aquí. Ahora vamos si podemos conectarnos con Mario Serafini, que estamos intentando y no podemos, pero queríamos también cruzarte con él. Te mando un abrazo muy grande, Marcelo. Muchas gracias por estar aquí con Frente al Tablero, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, y a toda la audiencia que ha tenido la paciencia de escucharme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, adiós. Restaurant Dobartek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados y dulces y otras especialidades. Dobartek, Avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235 o por mail a comidascroatas@gmail.com. Peón de Rey, la única revista en idioma castellano dirigida por el gran maestro Miguel Illescas. Peón de Rey, en papel y digital. Entrá al sitio www.peonderrey.com y suscríbete ya. Peón de Rey, porque nos gusta el ajedrez. Muy bien, ahora seguimos en Frente al Tablero a las 10:41. Vamos a hablar con un colega, con un amigo. Eres periodista, también abogado. Mario Serafini, te saluda Carlos Hilardo, ¿cómo estás? Carlito, qué gusto escucharte, buen día para vos, para todos, para la audiencia. Bueno, me parece bárbaro, estábamos recién hablando con Marcelo Tempone, queríamos tratar de engancharte también con él en la conversación. Vos, la verdad que en los años 70, 80 fuiste un referente del periodismo de ajedrez, trabajabas no solo en Rivadavia, también cubriste para el diario Clarín, estuviste en las Olimpiadas, en campeonatos argentinos, mundiales, cobertura de Juegos Olímpicos más adelante. Queríamos consultarte, ¿cómo se vivió en la Argentina, en Buenos Aires, aquella conquista de Tempone en el año 79? Se vivió en general con una gran ebullición, con una paradoja, si la quiere ver desde otro lugar. Fíjate que en el año 78 tuvimos nuestros Juegos Olímpicos de ajedrez, pero la difusión se vio menguada, muy disminuida por lo que fuera el Mundial de Fútbol, de la victoria de Argentina. Al año siguiente, escuchaba el repaso que hacía de las cosas ocurridas en el 79, se dio lo de Marcelo, obviamente, que fue de gran difusión, de enorme predicamento para el periodismo de ese tiempo, pero también coincidió con un título mundial, el del juvenil, integraban entre otros Maradona, Ramón Díaz, etcétera. Fíjate el designio del tiempo, de la superposición de que el deporte de los argentinos coincidió en acontecimientos de tamaña trascendencia con el ajedrez mismo, que estaba buscando su espacio entre las actividades que los argentinos estaban empezando a conocer o a interiorizarse
a interiorizarse después de la irrupción a principios de esa década del 70 con Bobby Fischer, ¿no? Y aquel histórico match en Reykjavik. Claro. Y digamos que esa etapa que vos cubriste y la que mencionás fue la de gran apogeo acá del ajedrez en Argentina. Una visión, ¿no? Que algo por ahí personal, obviamente muy subjetivo. ¿Vos qué crees que pasó, que tantos talentos quedaron en el camino? Tempone hablaba por ahí un poco de la falta de apoyo, difusión de sus logros, de que por ahí hubo empresas que no se acercaron para acompañarlos en su carrera. ¿Vos compartís esto? Yo creo que el ajedrez por aquel tiempo estaba denodadamente buscando erigirse en un auténtico deporte con las exigencias que un deporte debe tener, en todo sentido, en el económico, en el tratamiento de la actividad física que el deportista debe asumir para afrontar la actividad. Y bueno, no escapó a la regla Marcelo, en el sentido de que se le hacía muy difícil alinearse en lo que es imprescindible para que el deporte tenga las características después tendrá resultados. Esto fue llegando con el tiempo y hay infinidad de ejemplos, ¿no? Y tiene mucho que ver también, creo yo, que coincidiremos con el acercamiento o la aparición de valores mucho más jóvenes, a punto tal nos lleva a encontrarnos con una categoría senior o de jugadores que compiten en un nivel por encima de los 50 años. Eso es una muestra inequívoca, ¿verdad? Y Tempone, ¿vos lo conocías o te tomó por sorpresa la conquista de su mundial? Yo a Marcelo no lo conocía personalmente, sí por referencias, y él se hablaba como una enorme promesa. Mis turnos en aquel tiempo, por la mañana en Radio Rivadavia, eran con Héctor Larrea y Rapidísimo, y se prolongaban después del mediodía con Antonio, con quien teníamos las charlas más prolongadas respecto de acontecimientos que por aquel entonces pasaban. 1979 también fue el año del match diario de la Nación entre Karpov y Polubayevsky, seguramente lo recordarás. Sí. De analizar partidas y demás. Claro. Y mucha gente se hacía la costumbre, como que Rivadavia era una alternativa para obtener información. Hay que contextualizar aquel tiempo en donde uno no podía agarrar un teléfono inalámbrico como hoy y comunicarse con cualquier lugar del mundo. Claro. Había que procurar de alguna manera obtener una comunicación y llegar a este lugar perdido de la Borgoña francesa, donde está Belfort, donde se jugó el campeonato mundial, no era sencillo. Claro. Y un oyente en particular, regularmente en el mismo horario, cerca de 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, llamaba pidiendo encarecidamente el resultado de la partida que jugaba Marcelo Tempone. Claro. Era su padre. Claro. Era su padre con quien a raíz de este hecho establecimos una relación que se prolongó por algún tiempo. De allí que me afectó también y mucho una alternativa familiar, un impacto muy duro que lo tuvo, lo referenció así muy superficialmente, sí. Pero que tuvo mucho que ver con alternativas de su vida también, ¿no? Exactamente. Te escuchaba recién, y bueno, uno que viene de lo que se llaman por los viejos periodistas el periodismo artesanal. Con Andrés también nos pasaba estar en la redacción de La Nación y que sonara el teléfono en los años 90 para pedirte un resultado la gente. No teníamos la internet ni teníamos el teléfono y la gente llamaba por teléfono al diario para pedir un resultado y pará que todavía no llegó el cable de la agencia. Sí, aparte de lo que estaba contando él, sí. Uno lo recuerda perfectamente, las salidas con Héctor Larrea, después la tarde con el mediodía con Carrizo, después seguía Fernando Bravo, me acuerdo. Sí. Y uno, la manera que tenía de enterarse de las cosas era pegarse a la radio y seguirla todo el tiempo, no había mucho más. ¿Qué ejemplo? Claro, con una actividad que tendrán presente, era complicada encontrar, ¿no? En cuanto a difusión, en materia de difusión, no abundaba información de ajedrez, ni mucho menos, era todo un logro. Y rescato sí, y es quizá un poquito de falta de modestia de mi parte, de que haber incursionado con ajedrez, sí. Por aquel tiempo, con lo que ello significaba, en un año y en una radio en donde el fútbol venía de ganar un campeonato del mundo,
en el 78 y ponerse en otro con la irrupción para el mundo entero de Diego Maradona no era sencillo. Cierto, pero también es cierto que si algo en algo se destacó la oral deportiva era porque tenía una apertura hacia todos los deportes, ¿no? Había información muy variada, no se quedaba solamente con el fútbol como ocurre tal vez hoy con tantas audiciones de radio, ¿no? De televisión. Sí, hoy mismo se me ocurre, aún repasando el dial, la cantidad de programas deportivos es basta, pero no se extienden mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Uno, en materia de fútbol, puede enterarse del el resultado que más le importa en primera división hasta el último de un torneo regional en cualquier lugar del país, pero en otros deportes no es tan sencillo, me da la impresión, ¿no? Con esta charla me doy cuenta que gracias a Mario Daniel Serafini hoy tenemos un programa de ajedrez en radio. O sea, él empezó esa semillita en Radio Rivadavia. 40 años después, Marito, estamos agradecidos acá. Nos abriste el camino. Es una exageración de tu parte, que de todos modos agradezco. No dejo de considerar que es el Día del Amigo hoy, sí. Y en ese sentido le doy contenido a esto, que es un auténtico regalo de mi parte. Lamento no haber tenido la posibilidad en esta misma comunicación de haber conversado un ratito, cuanto más no sea con Marcelo, a quien sí. lo conservo y preservo en lo más recóndito de mi corazón, ¿no? Con muchísimo afecto. Bueno, Mario, te mandamos un abrazo de aquí de Frente al Tablero y seguramente vamos a seguir charlando con tus historias, haber sido testigo de una época muy linda del ajedrez tanto argentino como mundial, ¿sabes? Sí, me gratifica, sabes que me gratifica y mucho, lo que lamento no haber logrado algún testimonio de los que sí. Me había prometido, los busqué. Bueno, habrá otros. Con intensidad, pero dentro de la precariedad que la técnica de aquel tiempo, 40 y pico, sí. Más años atrás, nos permitía o nos permite hoy día, ¿no? El ajedrez da revancha, Mario. Te mando un abrazo grande y la seguimos en otro momento. Un saludo cordial para todos y feliz día del amigo. Igualmente, gracias a vos. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. La cortina. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Revista Española Peón de Rey, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia.